quién es Lewis Carroll, y creo que para entender a las obras sí tenemos que tener un poquito de contexto sobre las personas, ¿no? Quién fue, dónde vivió, cómo se desarrolló su vida. Y en el momento de hacer esta investigación, pues yo me encontré con una historia bastante fascinante, interesante y también oscura y perturbadora. Hola, yo soy Giria. Yo soy Andy. Yo soy Rosy. Y nosotras somos Ajolotes. ¿Ajolotes? Ajolotes Nerd. Hoy vamos a hablar sobre Alicia en el País de las Maravillas. Es una película que a mí me gusta mucho y que creo que es muy gustada por el público, porque es una película que habla, en ella encontramos animación, encontramos la fantasía, el surrealismo, la comedia, la aventura, y aparte todo es un musical, ¿no? Porque justamente mucho Disney se caracteriza por hacer estos musicales, entonces ya no ha cantado esas canciones de Disney. Pero ya saben que a nosotras nos gusta como saber el origen de las cosas, ¿no? O sea, está muy chida la película y todo, pero ¿de dónde viene? ¿Quién la escribió? ¿Dónde surgió? Entonces, investigando, sabemos que esta película de Disney surge a partir de la duología, es decir, de dos textos escritos por el famoso Lewis Carroll, en donde pues justamente nos menciona todas estas aventuras que tiene Alicia. Y también introducir que existe un live action de Disney que justo hace esta combinación un poco floja de estas dos obras de Lewis Carroll, ¿no? Es una película bastante, si tienen la oportunidad de verlo, entretenida, porque ya es otra, con estas cuestiones de Alicia ya no la ven tanto como tan inocente, sino como ya se está como desenvolviendo más en su vida, ¿no? Que es, algunas personas consideraron que sí estaba un poco más adaptada al libro, otras no tanto, pero le incluyeron más elementos. Por eso las personas que dicen que sí tiene una adaptación es porque empezó a incluir otros elementos. Sí, ¿no? Como que de pronto toma otros elementos que encontramos en ambos libros, o en ambos textos, y bueno, ¿no? Siempre el autor o el director dejando su sello personal, ¿no? Justamente en este live action. Bueno, comencemos a hablar un poco sobre quién era Lewis Carroll, ¿no? Bueno, hay que comenzar por decir que Lewis Carroll no existe. Lewis Carroll es el seudónimo con el que él firmaba sus obras. Su verdadero nombre era Charles Longson, quien nació en Daresbury, en el norte de Inglaterra, en 1832. Y perdón, aquí me gustaría hacer también otra acotación. Un seudónimo es como un apodo, y que muchas veces los escritores en épocas pasadas tuvieron que usar estos seudónimos por los contextos históricos de sus vidas. ¿Por qué? Porque pues estaban perseguidos, o porque muchas veces eran mujeres las que escribían, ¿no? Entonces nada más haciendo este paréntesis. Sí, claro, o no les gustaba su verdadero yo, como quizá vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entonces, Lewis Carroll, que de alguna forma le vamos a llamar así porque es el nombre con el que él eligió firmar sus obras, es el tercero de 11 hermanos, en el que 8 eran mujeres. Entonces se desenvolvió en un ambiente pues bastante femenino, y él tenía dos características, digamos, un poco peculiares. En primera, era zurdo, y aunque sabemos que para esta época pues ya no era como algo del diablo, ni tampoco era un castigo divino, pues tampoco era tan bien visto que fuera zurdo, ¿no? De hecho, sus papás se empeñaron bastante en erradicarlo, pero esto nunca funcionó, y aunado a eso él era tartamudo. Entonces imagínense, ¿no? Él sufrió de muchos comentarios crueles a lo largo de su vida, y esto hizo que tuviera una personalidad bastante solitaria y excéntrica. Pues no se relacionaba mucho con los varones, es decir, con sus hermanos y con sus compañeros del colegio. Sin embargo, siempre se llevó muy bien con sus hermanas y le gustaba realizar lo que podríamos denominar como juegos femeninos para ese entonces, es decir, jugaban con muñecas. Incluso él realizó un teatro de marionetas en el que él representaba sus propias obras para sus hermanas, para entretenerlas y para cuidarlas. Entonces yo desde aquí siento que Lewis Carroll tenía como cierta sensibilidad artística, puesto que le gustaba como esto del teatro, como de los juegos, los juguetes, las marionetas. Avanzando un poco en su vida, cuando él tenía 14 años fue enviado a una escuela en Richmond, en donde estuvo 2 años, y él se destaca muchísimo en teología y en matemáticas. Esto se me hace también interesante de mencionar
Porque, a ver, en primera él tenía como esta sensibilidad artística, pero también era muy bueno para las ciencias exactas. Incluso sus maestros le decían, es que tú eres excelente en las matemáticas. Sin embargo, él dice que fue horrible su estancia porque dice que el método pedagógico era la memorización. Ellos tenían que estar recordando cantidad de minerales, de países, de animales, entonces a él eso no se le hacía como una buena escuela. Él decía, pues, ¿de qué nos sirve estar memorizando? Aparte de que él en esta escuela él sufre muchísimo bullying, justamente por su personalidad, por ser tartamudo. Y entonces esto lo hizo que fuera más apartado, más retraído, y se rebela contra su papá y le dice, ¿sabes qué? Después de 2 años en esta escuela yo ya no quiero volver, yo ya no quiero estar aquí, estoy sufriendo demasiado. Posteriormente, en 1851, su papá, es importante mencionar que su papá era reverendo. Entonces él dice, bueno, pues ¿qué te parece si tú sigues con tus estudios en Christ Church, Oxford? Para que sigas con tus estudios eclesiásticos, ¿no? Justo como lo está haciendo la familia. A él le encanta la idea, él se desenvuelve de forma grandiosa ahí, y pues él de alguna forma pasó ahí el resto de su vida, porque él empezó ahí como alumno, después fue adjunto, después fue catedrático. O sea, él entregó su vida realmente a este lugar en donde tenía sus estudios eclesiásticos. Incluso fue ordenado diácono, aunque es importante mencionar que él nunca ofició una misa porque como tenía esta personalidad de que no le gustaba convivir con las personas, él era muy difícil, entonces nunca ofició una misa, pero él llegó así al grado de reverendo. Para este entonces también es como hablando un poco como de la situación por la que estaba pasando la iglesia anglicana. Pasaba por una gran crisis, había una división porque se empezaron a crear nuevas líneas. En algunas veces se empezaron a crear sectas y él no quiso participar en estos debates religiosos y dijo, bueno, ¿para qué me pongo a estudiar teología? Y empezamos a discutir que si es esto o si es lo otro. Entonces él se sigue enfocando muchísimo en las matemáticas y en la lógica, e incluso sus primeras obras de Lewis Carroll no son cuentos o historias como uno podría imaginar, sino que son tratados sobre lógica y matemática. Y es muy curioso que menciones eso, porque justo ahorita estaba leyendo que la parte de la izquierda del cerebro está asociada a la lógica y a lo analítico, ¿no? La parte derecha está asociada como a lo creativo. Entonces ahorita que lo mencionas, que dices esta parte de que empezó con las matemáticas, con la lógica, y también que era zurdo, pues tenía como esta cuestión analítica, ¿no? Claro, y siento que era como que se estaba desarrollando en ambos mundos, porque por un lado era muy bueno en matemáticas y en lógica, pero por otro lado tenía esta sensibilidad de la que hablaba, ¿no? Entonces él de alguna forma dijo, bueno, ya me desarrollan las matemáticas, pero al escuchar esta búsqueda de su sensibilidad artística, él trata de introducirse un poco en el teatro y también en la pintura. Sin embargo, él se da cuenta que es pésimo. No es nada bueno en la pintura, sus dibujos eran horribles y feos. Y entonces dice, ay, pero yo sí quiero seguir con esto porque a mí sí me gustan las artes. Y entonces se empieza a interesar en la fotografía y resulta ser un gran fotógrafo. Él empieza a desarrollarse y entonces tiene éxito en esto. Ahora, ¿qué onda con la literatura en su vida? Resulta que a él no le interesaba la literatura, él no leía nada, él no estaba muy desapegado. De lo único que él era fan era de Shakespeare. Y así todas las noches se ponía a leer las obras, todas las noches leía un fragmento de las obras de Shakespeare. Pero hasta ahí. Entonces, esta personalidad extraña de la que empezamos a hablar y de que pues, era un poco retraído y tartamudo y zurdo, hacía que con los adultos no se sintiera cómodo. Se sentía bastante incómodo y con los niños sí se sentía bastante a gusto. Tuvo docenas de amigas en su vida a las que trataba de igual a igual. Y su preferida siempre fue Alicia Liddell, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Tuvo otras amigas como Gertrude Chataway, Isa Bowman y Enid Stevens. Y para ellas siempre fue Lewis, él nunca dijo yo soy Charles, él siempre se presentó como Lewis Carroll. Y aquí es cuando se empieza a poner un poco extraño porque él dice que él amaba, incluso en algunas de los textos se dice que él siempre traía una maletita con juguetes para jugar con las niñas, traía así como muñecas y cosas que pudiera atraer a las niñas para que jugaran con él. Y él menciona que cuando las niñas llegan a la pubertad le dejaban de interesar.
solamente le interesaban las niñas. Y un fragmento de sus diarios, porque se tiene mucho de esta información de sus diarios, dice, cito: por lo general, la niña se convierte en un ser totalmente distinto cuando se convierte en mujer. Entonces también nuestra amistad debe adaptarse a esta evolución, lo que se traduce en el paso de una intimidad afectuosa a relaciones de simple cortesía, consistentes en el cambio de una sonrisa a un saludo cuando nos encontramos. Y dices... Sí, suena un poco extraño eso. Entonces, esto pues dio pie a muchas especulaciones, ¿no? Claro. Incluso en otras partes de sus diarios, refiriéndose a las niñas, dice: ellas constituyen las 3/4 partes de mi vida. Y todos, ok. Y bueno, dentro de sus principales pasatiempos era recibir a sus pequeñas amigas y prepararles el té. Sin embargo, en muchas ocasiones él decía que no quería que vinieran acompañadas de sus madres, puesto que él decía es que incluso escribía cartas a las madres diciendo: es que si ustedes vienen, las niñas no se pueden desenvolver de igual forma a que si están solas. Entonces a mí me gustaría que mis amigas me visitaran nada más ellas, y solamente invitaba a una niña a la vez. Y bueno, les preparaba el té, y en sus diarios escribe detalladamente los menús que les ofrecía a sus amigas para nunca repetir el mismo menú con la misma niña. Mientras tomaban el té, él generalmente les contaba historias divertidas y fantásticas, les mostraba sus juguetes e incluso tenía acceso a muchas cajas de música, ¿no? Entonces las niñas estaban encantadas con todos los detalles que tenía hacia ella, con todos los juguetes. Y una vez que habían terminado de tomar el té, las invitaba a subir a las habitaciones superiores de su casa, en donde tenía instalado todo un estudio de fotografía con una gran colección de trajes. Y una empleada de Lewis las ayudaba a desvestirse y les empezaba a poner estos disfraces. En algunos casos las disfrazaba de pordioseras, las disfrazaba de gitanas, e incluso en algunos de los textos se dice las fotografiaba con vestidos de nada, es decir, completamente desnudas. Aquí es donde creo que se dividen un poco las opiniones, porque pues mientras muchas personas pues aseguran que Lewis Carroll tenía pues ciertos problemas y podríamos hablar de pederastía, otras personas dicen que no es así. O sea, hay gente que defiende su obra y dicen no, es que para esta época de Lewis Carroll los desnudos infantiles en la época victoriana eran comunes. O sea, era común que a los niños se les tomara de forma desnuda. Yo quiero pensar que de pronto uno con sus hijos quizá puede tomarles la fotografía en la bañera, ¿no? Así de bebés y muy divertido. Quizá en la época victoriana también estaba un poco normalizado, pero creo que ya aquí no está tan claro por qué es que tomaba las fotografías, invitaba a las niñas individualmente y les ponía todos estos trajes. Yo, si Lewis Carroll fuera en esta época, yo creo que definitivamente no estaría bien visto por la sociedad, ¿no? O sea, creo que sí es una parte, como bien lo decías, bastante perturbadora. Pero bueno, como también lo hemos dicho en otros episodios, cuáles son los contextos que se están desenvolviendo, ¿no? Muchas veces lo que nosotros en la actualidad pensamos, por Dios, ¿qué está pasando aquí? De hecho, mientras relatabas, sí empezó como mi ser así a decir, ¿qué le pasa a esa persona? Y las mamás, ¿cómo? Pero, o sea, yo estoy 1000% segura que si un tipo te escribe, oye, ¿me prestas a tu hija para llevarla a jugar, pero no vengas tú? Yo creo que difícilmente la dejarías, ¿no? Si inclusive nosotras como mujeres nos protegemos todo el tiempo, el decir, a ver, ¿de dónde te están tocando? Como cuidar a nuestras propias hijas, nuestras propias sobrinas de las cosas que están pasando relacionadas con pues, la sexualidad. Yo creo que sí es un tema bastante escabroso. Es bastante escabroso y perturbador, insisto, quizá hay gente que defiende como diciendo, no, es que pues para la época era diferente, pero hay muchas otras evidencias que apuntan quizá a lo contrario. A partir de todo esto se empiezan a hacer investigaciones, ¿no? En donde se entrevista a las niñas cuando ellas ya eran adultas. Ninguna de ellas más bien menciona un caso de abuso físico, de que se le maltratara o se le tratara mal. Ellas describen que siempre Lewis las trató con una devoción,
y que siempre las trató bien, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que no haya habido un cierto abuso, ¿no? Quizá no hubo un abuso físico, pero creo que no estaba tan claro lo que estaba sucediendo y ellas, al ser niñas, quizá no tenían el discernimiento para evaluar lo que estaba sucediendo. Inclusive, perdón que interrumpa, hay una parte de grupos de mujeres que fueron pues abusadas, en donde justo eso, dicen que la persona que se les acercó no les tenía miedo y que era como todo lo contrario, lo veían como una persona muy dulce, muy sensible, empático, que muchas veces como, pues no sé, eran niñas que a lo mejor habían cambiado de escuela o que no se sentían cómodas en su casa porque era la única niña, y estas personas les brindaban como todo este apoyo, ¿no? De no te preocupes, estás a salvo conmigo, recuerda, yo soy tu amigo, ¿no? Entonces sí puede ser bastante controversial. Sí, totalmente. Entonces, aunque ellas dicen que pues no, todo bien, nos trataba bien, pues las madres nunca estuvieron muy de acuerdo, y creo que nada como pues el presentimiento de una madre. Dentro de algunas otras evidencias que creo que confirman un poco este trastorno de pedofilia, es que muchas personas le preguntan ¿por qué solo tomas fotografías de niñas y no de niños varones? Y él menciona, esa raza no me interesa. Entonces creo que queda un poco más claro pues sus intenciones y de lo que él estaba buscando. Cuando él ya se encontraba próximo a fallecer, yo considero que tiene cierto remordimiento de todo lo que había sucedido, y él pide que muchas de las fotografías que le tomó a las niñas se les regresaran a sus familias o que fueran quemadas. E incluso una vez que ya había fallecido y cuando se empieza a buscar en su casa, se encuentra un sobre el cual decía quemar antes de abrir. Y entonces cuando lo abren y encuentran lo que hay en el interior, encontraron 5 fotografías de niñas que estaban totalmente desnudas. Entonces creo yo que si él mismo está diciendo no lo abran, no lo vean, es porque algo había detrás. E incluso se sabe que muchos de sus diarios se encontraban mutilados. Justamente cuando se va a describir ciertas situaciones, las hojas están arrancadas, y se cree que muchas veces los familiares, es decir, los descendientes de Lewis Carroll, arrancaron o mutilaron ciertas partes de sus diarios, porque para ese entonces ellos estaban recibiendo una gran cantidad de regalías por la obra de Alicia en el País de las Maravillas, y pues quizá no querían que se saliera a la luz esta información y se supiera quién era el verdadero Lewis Carroll, ¿no? Entonces, sí, yo pienso, el que nada debe, nada teme, porque es que muchos de sus diarios se encuentran mutilados en ciertas partes específicas. Y bueno, una vez que ya tenemos con un poco de contexto de quién era Lewis Carroll, que quizá, no sé si muchos de ustedes ya lo sabían, se lo esperaban, lo imaginaban, pero creo que a veces detrás de las obras que podemos encontrar como más inocentes, a veces encontramos todas estas grandes sorpresas. Como los cuentos de los hermanos Grimm también, ¿no? Sí, totalmente. Incluso si quieren que les hablemos sobre eso en algún episodio, déjenoslo saber. Entonces, pasando un poco ya a la obra como tal de Alicia, pues de todas sus amistades que tuvo Lewis, como decimos, tuvo decenas de amigas, la que él para siempre fue su favorita y la que más le interesaba era Alice Liddell. Él la conoce cuando Alicia tenía 4 años y Lewis tenía 25. Resulta que Lewis se llevaba bien con el decano Henry Liddell, que era el padre de 3 niñas, que se componía de Alicia y sus 2 hermanas. Y pues bueno, como recordamos un poco, él era decano en Oxford y el padre de Alicia pues también, entonces de ahí se empezaron a conocer y empieza a visitar a la familia Liddell y empieza a relacionarse con sus hijas. Y en algún punto el papá de Alicia empieza a presentar problemas de salud, y es Lewis quien siempre está conviviendo con ellas, llevándolas a pasear, digamos de alguna forma distrayéndolas, ¿no? Entonces él las visitaba constantemente y les contaba estos relatos fantásticos y estas historias que a él se le ocurrían. Y resulta que el famoso 4 de julio de 1862, él realizó un paseo en bote con las 3 niñas y con otro decano. Y pues mientras iban por este río Támesis, él les cuenta las aventuras de Alicia. Aquí es donde surge esta gran historia. Y las niñas quedan encantadas, ¿no? Así de, wow, grandiosa historia, nos encantó. Entonces cuando regresan a la casa, Alicia le dice a Lewis, me encantó la historia. Para entonces Alicia ya tenía 7 años y medio.
Alicia ya era un poco más grande. O sea, esta amistad duró años. Y Alicia le dice, ¿sabes qué? Me encantó la historia que nos acabas de contar. Por favor, escríbemela para que cada que yo quiera regresar a ella, pues pueda hacerlo. Entonces esa noche Lewis queda encantado de lo que le pide Alicia y él regresa a su casa y se la pasó en vela, escribiendo y escribiendo, extendiendo la historia, y él ya no hacía nada más que escribir. Durante las próximas semanas y meses, para la única situación que se distraía era ir a dar clases a Oxford, pero él regresaba a seguir escribiendo esta gran obra. Terminó de escribirla y la ilustró con dibujos de su propia creación, copiados de tratados de zoología, y resulta que para la Navidad de ese año, de 1862, él le regala el manuscrito a Alicia titulado Las aventuras de Alicia en el subterráneo. ¿No? Entonces, bueno, pues ya. De lo que podemos hablar un poco sobre este texto, este escrito salió un poco de los cánones de los cuentos infantiles que existían para la época victoriana, puesto que la literatura infantil para este entonces, para los niños, se reducía a la moralidad y a la moraleja. Y creo que como una crítica a este tipo de escritura la vemos en los diálogos en los que Alicia tiene con la duquesa. Porque siempre la duquesa está diciendo, y la moraleja de eso es, o sea, y moralejas que ni siquiera tenían sentido. Entonces, de alguna forma, Lewis aquí está como criticando esta forma de escribir libros para los niños. Bueno, como les mencionó, Alicia y a sus hermanas les encantó el libro, lo leían constantemente, y de pronto el papá de Lewis lo lee. El papá de Lewis no leía nada más que fueran los clásicos griegos, pero de pronto se acerca a este texto que escribe su hijo y dice, me encantó, creo que es muy bueno, y se lo muestra a sus amigos. Y los amigos también dicen, no, es que este libro está grandioso, ¿sabes qué? Debes imprimirlo, ¿no? Y entonces lo persuaden para que lo imprima. Y pues entonces él dice, ok, lo voy a hacer. Y entonces una vez más reelabora el manuscrito, en el que añade algunos otros capítulos, y es aquí donde le pide a John Tenniel, quien era un ilustrador bastante famoso para la época, que haga las ilustraciones que hoy en día conocemos del libro. Y el libro fue publicado en 1864. Tuvo un éxito inmediato, o sea, todo el mundo le encantó. Yo creo como así nosotros hemos leído el libro, gustó, pues también en la época victoriana. Y fue un éxito entre niños y adultos. E incluso se llegó a traducir en 5 idiomas distintos. O sea, fue así un éxito inmediato. Tanto que lo llegó a leer la misma reina Victoria. Porque de pronto dijo, es que ya hay mucho revuelo sobre esta obra, puesto que muchos de los lectores identificaban a la reina de la baraja, que le gustaba decapitar cabezas, con la reina Victoria, ¿no? Entonces ella dijo, bueno, quiero saber qué se habla tanto de este libro, y le pide a las personas que le llevan el libro que también le lleve otras obras de Lewis, pero ella se sorprende de ver nada más tratados de matemáticas y lógica, y este libro. Entonces dijo, bueno. Al cabo de los años, en 1872, publica el texto Al otro lado del espejo y lo que Alicia vio ahí. Este segundo libro, ¿no? Esta segunda parte de la duología, que si bien en muchas de las obras que si hoy compras el libro, pues vienen ambos textos. Y aquí, aunque se sigue hablando de esta misma niña Alicia, todavía tiene la misma edad y sigue viviendo estas aventuras fantásticas, es real que en este segundo libro pues la inspiración ya no fue la misma que en el primer libro, porque en el primero la inspiración era para Alicia, ¿no? Justamente para regalarle este primer libro. En este ya no se observa esta inspiración, sino que es un texto un tanto más intelectual y matemático, puesto que la trama sigue los movimientos de una partida de ajedrez en 13 movimientos, ¿no? O sea, justamente cuando uno va leyendo, vas entendiendo cómo es que las piezas del ajedrez se van encontrando, se van trasladando, se van moviendo. Posteriormente a estos dos libros que fueron como el boom, que fueron así lo que cambió la historia, publica otros textos, algunos otros cuentos, así como tratados de matemáticas y lógica, pero el resto de ellos ya no tuvo ese éxito que se tuvo con Alicia, ¿no? Esos libros y esos textos finalmente ya no tienen como tanta magia o tanto revuelo. Sí, porque creo que aquí está rompiendo como los esquemas y los paradigmas de una sociedad. Tienes muchos libros de lógica, tienes muchos libros de matemática que, pues por así decirlo, la lógica y la matemática son constantes, ¿no?
y tener una historia completamente diferente que se sale de lo establecido para decir, ok, no va a haber una moraleja, no va a haber algo, por ejemplo, Esopo, ¿no? Esopo siempre es una moraleja o lo que va a pasar, y que ahora ya tienes algo que es muy fantasioso, que es como traducir la imaginación a un libro, ¿no? Entonces creo que eso también generó mucho revuelo porque lo diferente siempre es como lo más atractivo, ¿no? Sí, claro, y que fue pues bien recibido por el público, ¿no? Porque también podrían haber dicho, no, esto qué es, ¿no? ¿De qué me estás hablando? La amistad que tuvo con Alicia Liddell termina porque pues cuando era niña y por los antecedentes que acabamos de hablar sobre Lewis, él de alguna forma se cree que se empezó a obsesionar con Alicia, puesto que le llegó a enviar de 4 a 5 cartas por día. O sea, era una cosa bastante intensa. Y se dice que llegó a fotografiar a su hermana mayor de Alicia completamente desnuda, ¿no? Incluso en internet hay algunas de estas fotografías en las que se ve que, pues si bien era como algo muy normal, se dice, de la época victoriana, realmente en los rostros de las niñas se percibe cierta incomodidad. Entonces, aunque no hay una evidencia contundente de lo que se dice, pero algo así se cree, que Lewis le propuso matrimonio a Alicia cuando ella tenía 11 años. Y bueno, que también recordar que para esta época pues era común que te casaras a los 12 o 13 años. Sin embargo, pues ella todavía era una niña, tenía 11, y pues los padres están en total desacuerdo y le dicen, no, o sea, una cosa es que te dejé convivir con mis hijas, pero otra cosa es que ya les propongas matrimonio. Una vez más, ¿no? Dentro de los defensores de Lewis se dice que la mamá de Alicia estuvo en contra del matrimonio porque para Alicia quería un duque, quería que Alicia se casara con un duque, con alguien con un título. Sin embargo, pues la gente que cree que Lewis sí tenía algún trastorno dicen, bueno, obviamente para la mamá de Alicia era algo totalmente incomprensible que este personaje que llegó como amigo de pronto ya, o sea, sí tenía una cierta obsesión con Alicia, puesto que le mandaba cartas, le invitaba, le escribía un libro. Se dice que tenía una devoción total hacia Alicia y entonces su mamá lo aleja totalmente de él y dice, no queremos saber de ti el resto de nuestras vidas. Tal fue su obsesión de Lewis por Alicia, que incluso Alicia ya casada le seguía mandando cartas. Y en una de ellas dice, y cito, desde tus tiempos he tenido docenas de amigas niñas, pero para mí han sido algo muy diferente a lo nuestro. Qué fuerte. Totalmente fuerte. Y bueno, mucho de la verdadera historia que podríamos tener o saber sobre esto desapareció porque muchas de las cartas que Lewis le envió a Alicia fueron quemadas a petición de la madre de Alicia, porque pues ella decía, esto tiene que parar, esto ya se salió de control, y pues no me parece de pronto que estés teniendo esta amistad tan cercana con mis hijas y tengas estas manías tan locas. Entonces pues le doy totalmente el crédito a la mamá de Alicia, en la que dijo hasta aquí, y termina en total relación con Lewis. Lewis Carroll al final de su vida muere solo. Jamás se le conoció alguna pareja, jamás se le conoció nadie, y solamente queda como esta extraña devoción que le tenía a las niñas. Oh, por Dios, qué interesante. Es algo muy controversial que la verdad a mí me llama mucho la atención. Mi parte histórica dice hay que entender los contextos, mi parte de la lucha por la protección de las mujeres dice ¿qué le pasa? Sin embargo, creo que también entender un poco, ¿no? O sea, qué está pasando en la mente de una persona para escribir un libro, ¿no? Y como bien lo dijiste, de una manera excelente, pues él le escribió a ella ese libro, ¿no? Y que le puso el nombre porque estaba obsesionado con ella y que la amó y que inclusive la glorificó para hacerle un libro y una segunda parte, y que no era su intención hacer libros de literatura para niños, ¿no? Sí, la verdad es que creo que es una historia bastante perturbadora, porque si bien, como dices, es importante conocer los contextos, esto no exime a que en todas las épocas ha habido obsesiones y trastornos mentales que
obviamente se tienen que compartir y creo que todos debemos de saber un poco más de esta historia oculta. Sí, porque a final de cuentas, a lo mejor en esa época era como muy normalizado, ¿no? Y evidentemente a veces, pues, y hablemos de este tema, como mujeres en esa época su cuerpo no les pertenecía, sino le pertenecía a la familia o a la sociedad, y hay muchas niñas que se casan jóvenes, ¿no? Entonces que era normal que pues llegara alguien y les ofreciera matrimonio, que hiciera cosas que tal vez no estaban como muy de acuerdo, y que finalmente pues la denuncia no era tan fuerte como lo vemos ahora, y que se permitían, pero era porque ya estaba muy normalizado, ¿no? Que creo que en esta época las cosas hubieran sido muy diferentes. Ahora saben un poco más sobre el libro de Alicia en el País de las Maravillas, y pues déjenos en los comentarios qué es lo que piensan ustedes, si ya sabían de este autor, si saben otros datos, no sé, déjenoslo todo en los comentarios. Y pues recuerden darle like, suscribirse, leer el blog de Tutivilus. Nosotros los leemos en los comentarios y les deseamos un grandioso día. Sean felices, bye. Bye. Ajolotes Nerds es patrocinado por Estudios El Búnker.